que caracterizan a un hijo de Dios. Hablar del carácter de un cristiano nos referimos a las actitudes, acciones que caracterizan a un hijo de Dios. Tenemos que hablar de alguien que está siendo guiado y gobernado por el Espíritu Santo de Dios y no por su propia carne, su propio orgullo, su propia vanidad. Quiero que me acompañen a la palabra en Gálatas 22-26. Gálatas 5:22-26. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero con los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En estos versículos encontramos las características de aquel hombre o de aquella mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo, y cada una de las obras del Espíritu Santo que hay en nosotros son las que hacen que forjemos un mejor carácter para asemejarnos más a Cristo. ¿Qué es el carácter? El carácter se define como el conjunto de rasgos, cualidades que definen a una persona, que la hacen única. Estos rasgos incluyen la honestidad, la integridad, la humildad y la paciencia, la bondad, la compasión, la misericordia y el amor. Rasgo. El rasgo es un elemento distintivo de la personalidad que cada uno de nosotros como hijo de Dios tenemos que tener. Entonces hoy les traigo unos rasgos o varios rasgos de lo que un hijo de Dios tiene que tener. El primer rasgo del que quiero hablarle es el amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor se manifiesta en la capacidad de perdonar. Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. El amor también se manifiesta en la capacidad de ayudar. Mateo 5:43, 47. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, Jesús, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Verdad? Entonces, que nuestro amor se manifieste
como como el rasgo que caracteriza a un hijo de Dios, que no haya odio hacia los hermanos, que siempre haya amor. El segundo rasgo es el gozo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo es la manifestación del gozo en la vida de una persona. Un cristiano debe tener gozo siempre en su corazón y regocijarse, pero en el Señor. Debemos regocijarnos en el Señor, no en el dinero, no en los bienes materiales. El gozo es la seguridad de saber que pase lo que pase, Dios está en nosotros. ¿Verdad, hermanos? Tenemos que retomar eso, ¿verdad? Como hijos de Dios, y que ese sea un rasgo que nos caracterice a nosotros, que siempre haya gozo en medio de las dificultades, que no sea un gozo por tener algo material, material económico o lo que sea. La seguridad que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, que nos caracterice, o sea, que ese rasgo diga, soy un hijo de Dios, ¿cómo? Que yo me goce, no en lo que tengo, sino en Dios. Que ese sea el principal motivo para nosotros como hijos de Dios, gozarnos. Santiago 1:2. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil es, ¿verdad? No sé. Yo me imagino que todos nosotros hemos pasado en algún momento por alguna prueba y saben lo difícil que es que en ese momento haya gozo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener eso muy presente, que ese sea un rasgo que caracterice a un hijo de Dios, que ese gozo esté siempre con nosotros, no importa la prueba que estemos pasando. Muchas veces me dicen que es que tal vez esté pasando por algún momento, por alguna dificultad, y me dicen, pero yo ¿por qué lo veo tan tranquilo? ¿Qué es que no le interesa? Y yo, no, es que sí me interesa, lo que pasa es que no me quiero hacer un mundo en eso. En medio de todo sé que Dios está conmigo y ahí Dios me da el gozo, me da la paz que yo necesito. Entonces, no es que no me importe, sino sé que yo sé en quién tengo el gozo. Sé por qué tengo que estar alegre en todo momento. Dice, no nos regocijemos en las pruebas, sino en Dios, que es quien está con nosotros. O sea, Dios está con nosotros en todo. Entonces, ¿por qué uno va a estar triste? Sino, más bien debemos de estar gozosos en medio de todo. No importan las circunstancias, sé que es difícil, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra confianza es Dios, que las pruebas las pasamos con Él. Él es el que nos da esa fuerza para poder soportar y estar en medio de todo con gozo. El tercer rasgo es la paz. Juan 14:27. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿verdad? Que aquí vemos que Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da.
sea, es un rasgo que nos caracteriza como hijos de Dios, que vamos a tener paz en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier angustia, temor, debilidad, prueba. Siempre, siempre tiene que haber paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz interior es manifestada con nuestros prójimos, cuando somos nosotros pacificadores. Entonces, ¿cómo alcanzamos nosotros la paz? Cuando en medio de algún problema, bueno, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha pasado una prueba o ha tenido alguna discusión con alguna persona. Lo que nosotros nos va a caracterizar, que somos hijos de Dios, es que en medio de eso vamos a ser pacificadores y no vamos a darle como el espacio a esa persona hablemos de persona, ¿verdad? Con nuestro prójimo, de establecer una conversación, un pleito o cualquier cosa, sino que nosotros seamos pacificadores y que esa paz gobierne nuestros corazones en medio de todo. Mateo 5:9. Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, como un hijo de Dios, tenemos que ser pacificadores. Dice, bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos. Si nosotros sabemos tener paz en medio de cualquier circunstancia, ¿por qué? Porque seremos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede si no tenemos esa paz? No somos llamados hijos de Dios. Y a eso hemos sido llamados. Entonces, esto es un rasgo el cual a cada uno de nosotros tiene que caracterizarnos como hijos de Dios, que si hay paz en medio de cualquier circunstancia. Cuarto rasgo, la paciencia. Efesios 4, del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Primeramente con nuestro prójimo, lo que significa tolerar, es decir, soportar las faltas y las debilidades de nuestro prójimo, como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Hebreos 10, 35, 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Primeramente con nuestro prójimo, perdón,
Lo que indica hay que tener firmeza, perseverancia, constancia. Es decir, un cristiano verdadero no se aparta cuando vienen las pruebas, se mantiene firme en la fe. Quinto rasgo, la benignidad. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra benignidad quiere decir excelencia moral, es decir, no ser vengativo. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, que nos quede claro que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese rasgo, ser benignos, no provocar a ira a los demás, dejar todo aquello que en nuestra fuerza humana creemos conveniente de nosotros hacer. Si alguien me hace mal, yo pagarle mal, no. Que eso nos caracterice como un hijo de Dios, que nosotros seamos benignos en ese momento y sabiendo que nosotros tenemos alguien que se va a encargar de eso, no tampoco deseándole el mal, sino más bien, ¿verdad? No es porque aquel me hizo mal, Señor, castígalo. No, eso le corresponde a Dios hacerlo. Es el que sabe qué hacer. Nuestro deber como hijos de Dios es ser benignos y dejar todo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si hacemos lo contrario? ¿Qué va a decir aquella persona? Mira, es que aquel es que se llama cristiano y no actúa como tal. Entonces, que eso nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios, seamos benignos. No significa que lo que nos hacen quedará impune, sino que hay que dejar lugar a Dios. Y la benignidad también nos dice que debemos ser amables. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, hermanos, aquí dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, tenemos que ser benignos, no vengarnos, ser amables, porque dice que el Señor está cerca. Que eso sea algo que nos caracterice a nosotros como hijos de Dios, no enojarnos con nadie, porque nosotros bien sabemos que Dios en cualquier momento viene. No sabemos el día ni la hora, pero lo que Dios nos pide a nosotros es que seamos benignos, que en todo momento nosotros estemos bien con todos los hombres, que las personas nos vean y que digan, ese es un hijo de Dios. No tanto también porque un hombre nos vea, sino porque sabemos que Dios en cualquier momento viene. Y es algo que Él quiere ver cuando Él venga en un hijo de Dios. Que Él diga, Él es mío, Él es mi hijo. Sexto rasgo, la bondad. Según de Timoteo 4:11.
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces dice que la palabra bondad significa útil. Nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Lo digo así porque eso es lo que somos. Como hijos de Dios que somos, tenemos que ser útiles en todo momento. A eso nos llama Dios. Dios no nos llama para ser inútiles y estar solamente sentados, ¿verdad? En una silla, recibir. Sino Dios quiere que seamos útiles en todo momento. Una persona bondadosa es una persona útil. Un cristiano tiene que ser útil para Dios por medio del servicio al prójimo, con un corazón bondadoso. Ayuda, colabora, está dispuesto a servir y no a ser servido. El máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Hablaba yo con mi esposa ahora y yo le decía que a veces Mario me dice, Vinicio, el jueves. Y yo, sí, claro, no porque qué valiente, no, porque estar acá no es fácil. Pero, ¿y qué pasa si yo le digo a Mario, ¿por qué no dentro de un mes, 2 meses? Porque yo entiendo que si yo me caracterizo como un hijo de Dios, debo de ser útil. No importa cuando sea, el tiempo que sea, la hora que sea, porque Mario me lo diga, porque uno es carga, no es porque uno sea carga, es porque nosotros tenemos que saber como hijos de Dios que tenemos que ser útiles, que Dios nos hizo a nosotros para estar acá sirviéndole, ayudándole, que si Mario, necesito esto, Roger, necesito que usted me ayude a, claro, con mucho gusto, o sea, sirviendo a la obra de Dios, así como puedo decirle, ayúdeme en una construcción, bueno, eso es aparte, pero en lo que es el servicio a Dios, que seamos útiles, porque para eso Dios nos llama a nosotros, ¿verdad? No para ser inútiles. Entonces yo quiero, ¿verdad? Que ese rasgo, ¿verdad? Nos quede muy arraigado en nuestros corazones, que hagamos cosas para Dios, seamos útiles. Mateo 20:28. Qué más claro ejemplo, ¿verdad? Que podemos ver acá en la palabra, que Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí es donde yo digo, ¿verdad? Porque eso es individual. Jesús, siendo Dios, vino a servir. Él hubiera querido como muchos reyes estar sentados en una silla, en un trono y que le sirvan. En este caso no, Jesús vino a servir, siendo Él Dios. Ahora, ¿cuánto uno más debemos servirle? Y en este caso, bueno, servimos tanto al prójimo como a Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que seamos hijos de Dios con características, con rasgos de un verdadero hijo de Dios. Séptimo rasgo, la fe. Isaías 43:12. Perdón, 43:1 y 2. 43:1 y 2. Ese es el rasgo, ¿verdad? La fe. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Un cristiano tiene que ser un hombre o una mujer de fe, es decir, de convicción, confiando en las promesas de Dios, seguro de que no nos dejará ni nos desamparará. El carácter de fe se manifiesta en la seguridad que, aunque parezca que estemos rodeados y sin salida, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, para darnos la victoria. Pero no debe ser una fe teórica, sino una fe de acción, una fe práctica. Santiago 2:17. Vean, hermanos, estos son características, rasgos de un hijo de Dios. Para mí todos deben ser importantes, porque sabemos que tenemos que amar, que ser bondadosos, que tenemos que tener gozo, que tenemos que tener paz. Pero para mí, este séptimo rasgo, la fe, es muy, muy importante. Podría tomarlo yo como casi que el más importante de todos. ¿Y por qué? Bueno, lo vamos a ver a continuación en Santiago 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo? Muerta en sí misma. Entonces, es que si no tengo amor, si no tengo fe, si no tengo paz, ¿cómo voy a tener fe? Si para tener fe tengo que tener todo aquello, ¿para qué? Porque la fe sin obras es muerta. La palabra de Dios es clara y contundente. Por eso es bueno leerla, porque es ese manual que Dios ha dejado para que un hijo de Dios camine como Dios quiere que caminemos, ¿verdad? Entonces, el carácter del cristiano debe tener siempre ese rasgo, la fe, que hace que siempre tengamos un motivo para dar gloria a Dios, que siempre tengamos una esperanza viva. Entonces, hermanos, que verdad que la fe sea igual que todos, pero que siempre haya fe, pedir a Dios esa fe que necesitamos como un hijo de Dios, que nos caracterice, que tengamos realmente esa fe. Octavo rasgo, mansedumbre. Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre se manifiesta en no juzgar al prójimo, sino restaurarlo con amor. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se manifiesta en soportar las debilidades de nuestros prójimos, reconociendo que nosotros también hemos fallado. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
La mansedumbre nos permite recibir la palabra de Dios en nuestra vida, reconociendo nuestras faltas y permitiéndonos ser restaurados por ella. Noveno rasgo, templanza. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La templanza es el dominio propio que cada persona tiene para moderarse a sí misma, en lo que pensamos, en lo que vemos, en el uso del dinero, en la comida y los placeres. Ese es otro rasgo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro. Y es que en todo momento, ¿verdad? Tenemos que tener ese dominio. Porque si nosotros muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, es ahí cuando nosotros tenemos que actuar y tener dominio propio en decisiones, en cosas que pensamos. Muchas veces vienen pensamientos que no son correctos, que muchos los tenemos, pero es ahí donde nosotros no tenemos que dejarnos dominar por los pensamientos, sino nosotros tenemos que tener ese dominio hacia nuestros propios pensamientos, que nos caractericen como un hijo de Dios. Que si pensamos bueno, dirán, ¿por qué solo eso habla? Bueno, todos tenemos luchas diferentes. En mi caso, ¿verdad? Pensamientos tal vez no sé, puede ser de chismes. Pongamos un ejemplo. Entonces, tener ese dominio y decir, bueno, mira, no quiero saber nada. Si aquel compañero viene y me cuenta algo de otro compañero, o sea, tener ese dominio, esa capacidad de decirle, por favor, no quiero eso. No quiero eso para mí porque no me hace bien. A Dios no le agrada. O sea, es tener dominio sobre esos pensamientos. En lo que vemos, si vemos, qué sé yo, algo que no tenemos que ver, nosotros como hombres, ¿verdad? O las mujeres, si vemos X persona, o sea, tenemos que tener ese dominio, esa capacidad de decir, no es que no quiera mirar, no. Una vez tuve un trabajo y bueno, mi patrón, él fue cristiano porque ya murió. Y él siempre me hablaba sobre esas cosas. Y me decía, usted puede ver una mujer, bueno, él no es Dios y no sé si eso vendía a Dios. Me dice, usted puede ver una mujer, pero está en usted qué piensa de esa mujer. Entonces, en ese momento, yo no había conocido al Señor, no había conocido de Cristo. Yo digo que esa fue una herramienta que Dios usó para que tal vez hoy yo estuviera acá. Pero lo que voy es que él siempre me decía, usted puede ver una mujer una vez. Y no es que usted la va a ver una vez y va a pensar mal, no. Nuestros ojos, ¿verdad? Usted puede ver para allá ese momento y justamente usted vio algo que no tuvo que ver. Entonces, el problema es cuando usted vuelve a ver la segunda vez. ¿Qué piensa ahí entonces? Que ahí haya ese dominio en usted. Que yo vea a una mujer y simplemente diga, qué muchacha más linda, simplemente. Que no haya un mal pensamiento que sabemos que a Dios no le va a agradar. Entonces, que nos podamos dominar en un caso de eso, ¿verdad? Hay muchos casos, pero yo pongo ese como ejemplo. En el uso del dinero. O sea, tenemos que tener ese dominio sobre nuestro propio dinero. Como en gastarlo. Muchas veces yo hablaba con mi esposa ahora de eso, porque a veces a uno no le alcanza el dinero. Quizás tiene un buen salario, quizás no lo tiene, pero no le alcanza. ¿Qué pasa? Porque nos hace falta dominio, tal vez. ¿Cómo? Sí, dominémonos, no gastemos en aquello. O sea, podamos tener esa capacidad de no gastar el dinero así, de una manera.
Entonces, tener ese dominio sobre nuestro propio salario, en la comida, en los placeres. Hermanos, como conclusión, el amor de Dios produce gozo en nuestro corazón. El gozo de Dios produce paz. La paz nos ayuda a ser pacientes para esperar en Dios, por lo cual es importante fortalecer en nosotros cada uno de los frutos del Espíritu Santo para poder tener un carácter más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, ¿verdad?, que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son características que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener y hacerlas parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. Estemos donde estemos, estemos con quien estemos, que si estamos con un compañero de trabajo, que vean esas características diferentes en nosotros, esos rasgos, que digan, mira, ese tiene un rasgo de verdad, un hijo de Dios, ese no anda chismeando, ese no anda mintiendo, ese no anda robando, sino que todos esos rasgos los vean en nosotros, que seamos amorosos con las personas, que ayudemos al prójimo, teniendo claro, ¿verdad?, que sabiendo que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, pero es parte de la palabra, o sea, ayudar, tener amor, tener gozo, tener paz, fe, mansedumbre y, ¿verdad?, no dejando eso a un lado, como hijos de Dios, para que vean en nosotros que somos verdaderos hijos de Dios y que lo más importante es que en medio de todo eso glorifiquen a Dios, así como cada uno de nosotros estamos haciendo. Vamos a tener un tiempo de adoración.